Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirnos en el apasionante mundo del espectáculo, el drama y las noticias que nos mantienen enganchados. Hoy tengo un tema que, debo confesar, me tiene bastante intrigado y seguro que a ustedes también. Vamos a hablar de una figura que, sin duda, levanta pasiones, tanto positivas como negativas, el carismático y a veces controvertido Can Yaman. ¿Recuerdan ese título explosivo que les prometí? Pues bien, prepárense porque vamos a adentrarnos en una revelación bomba, una confesión impactante del mismísimo Can Yaman que ha sacudido los cimientos de la farándula. Sí, así como lo oyen. Can Yaman ha hablado claro, ha alzado la voz y ha revelado algo que muchos sospechábamos, pero que escuchar de sus propios labios tiene un peso innegable, siente que hay personas que quieren verlo fracasar. Impactante. ¿Verdad? Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta jugosa noticia, permítanme recordarles algo rapidito. Si son nuevos por aquí y disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al día con los chismes del mundo del espectáculo, los dramas de las celebridades y las noticias más candentes, no duden ni un segundo en suscribirse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontrarán información fresca, análisis profundos y, por supuesto, mucho entretenimiento. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman, ese actor turco que conquistó corazones con su innegable atractivo y su talento actoral, no es ajeno a la controversia. Desde sus inicios, su carrera ha estado marcada por momentos de gran éxito, pero también por críticas y polémicas que han alimentado un debate constante sobre su figura. Pero, ¿de dónde viene esta sensación de que hay gente deseando su caída? ¿Quiénes serían estos supuestos detractores? ¿Y qué motivos podrían tener para desear el fracaso de un actor que aparentemente lo tiene todo? Para entender mejor esta situación, debemos remontarnos a los inicios de la carrera de Can Yaman. Su ascenso meteórico a la fama, impulsado por el éxito arrollador de series como Erkenzicus, lo catapultó a la primera línea del espectáculo, convirtiéndolo en un ícono internacional. Sin embargo, esta rápida ascensión no estuvo exenta de obstáculos. Las críticas sobre su actuación, su estilo de vida y algunas declaraciones polémicas lo colocaron en el ojo del huracán mediático. Es precisamente en este contexto donde surge la sensación de que hay fuerzas oscuras que conspiran en su contra. Can Yaman ha manifestado en varias ocasiones sentirse incomprendido y juzgado injustamente. Ha denunciado la existencia de una campaña de desprestigio orquestada por ciertos sectores que, según él, no le perdonan su éxito y su libertad. Esta sensación, aunque no probada con evidencia irrefutable, se alimenta de pequeños incidentes, de comentarios maliciosos y de la persistente comparación con otros actores turcos, a menudo presentados como más serios o respetables. Pero, ¿quiénes serían estos detractores? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Podríamos hablar de una mezcla de factores. Por un lado está la envidia, ese sentimiento tan humano que surge cuando vemos el éxito ajeno. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es fácil imaginar que algunos colegas de profesión, o incluso personas dentro de la industria, puedan sentir celos del reconocimiento y la fama que ha alcanzado Can Yaman. No es difícil imaginar conversaciones secretas, planes frustrados y la amargura de aquellos que ven a Can Yaman ocupar un lugar que ellos anhelan. Además, la velocidad de su ascenso, a menudo descrita como demasiado rápida, podría haber alimentado el resentimiento de aquellos que han trabajado durante años para alcanzar una fracción del éxito que Yaman logró en un tiempo relativamente corto. Por otro lado, podríamos hablar de una cuestión cultural. Can Yaman ha roto moldes y ha desafiado las convenciones, tanto en su vida personal como profesional. Su estilo de vida poco convencional, su franqueza al hablar sobre temas tabú y su actitud desafiante pueden haber generado animadversión en ciertos sectores más conservadores de la sociedad turca. En un país donde las tradiciones y las normas sociales aún tienen un peso importante, la libertad y la espontaneidad de Can Yaman podrían ser vistas como una amenaza al status quo. Sus romances públicos, su apariencia física y sus declaraciones a menudo provocadoras han sido objeto de debate y controversia, especialmente entre aquellos que prefieren una imagen más tradicional y discreta de las celebridades. Además, no podemos olvidar el papel de los medios de comunicación. Algunos medios, especialmente aquellos que buscan el escándalo y la polémica, han contribuido a alimentar la imagen de Can Yaman como un personaje controvertido y problemático.
Han exagerado sus errores, han magnificado sus declaraciones y han creado una narrativa negativa que ha afectado su reputación. La prensa sensacionalista, siempre en busca de la próxima gran historia, ha encontrado en Can Yaman un blanco fácil, explotando cada uno de sus movimientos y sacando de contexto sus palabras. Las redes sociales, con su capacidad para amplificar tanto lo positivo como lo negativo, también han jugado un papel importante en la formación de la opinión pública sobre el actor. Pero la pregunta clave es, ¿por qué querrían verlo fracasar? La respuesta a esta pregunta es compleja y multifacética. En primer lugar, podríamos hablar de una cuestión de poder. En el mundo del espectáculo, la fama y el reconocimiento son sinónimos de poder. Aquellos que controlan la narrativa y la imagen pública de una celebridad tienen el poder de influir en su carrera y en su destino. Si Can Yaman se ha convertido en una figura poderosa e influyente, es lógico pensar que haya quienes quieran arrebatarle ese poder, o al menos disminuir su influencia. El control de la imagen pública, las relaciones con los productores y la influencia sobre la opinión pública son elementos clave en la industria del entretenimiento, y aquellos que se sienten amenazados por el ascenso de Can Yaman podrían estar intentando socavar su poder e influencia. En segundo lugar, podríamos hablar de una cuestión de control. Can Yaman siempre se ha mostrado como un hombre libre e independiente, que toma sus propias decisiones y que no se deja influenciar por las opiniones de los demás. Esta actitud, que a muchos les resulta admirable, puede resultar amenazante para aquellos que prefieren tener el control y que no toleran la rebeldía. En una industria donde la imagen y el comportamiento a menudo son cuidadosamente controlados por representantes y agencias de relaciones públicas, la independencia de Can Yaman podría ser vista como una amenaza a la norma. Su negativa a seguir las reglas establecidas y su tendencia a expresar sus opiniones sin filtro podrían haberle ganado enemigos poderosos que buscan imponer su control sobre su carrera. Y en tercer lugar, podríamos hablar de una cuestión de moral. Como mencioné antes, Can Yaman ha desafiado las convenciones sociales y ha roto moldes en muchos aspectos de su vida. Esto puede haber incomodado a aquellos que tienen una visión más tradicional y conservadora de la moral y las buenas costumbres. Para estas personas el fracaso de Can Yaman podría ser visto como una especie de castigo divino, por su rebeldía y su falta de apego a las normas establecidas. La moralidad como concepto subjetivo y culturalmente influenciado, es un terreno fértil para la crítica y el juicio, y aquellos que no comparten los valores o el estilo de vida de Can Yaman podrían estar motivados por un deseo de corregir su comportamiento y castigar su transgresión. Ahora bien, ¿cómo ha reaccionado Can Yaman ante esta sensación de que hay gente que quiere verlo fracasar? Pues, como era de esperar, con valentía y determinación. En lugar de dejarse hundir por las críticas y los ataques, ha optado por redoblar sus esfuerzos, trabajar aún más duro y demostrar su talento y su valía. Ha seguido apostando por proyectos ambiciosos, ha explorado nuevos registros actorales y ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Su transición a la televisión italiana, por ejemplo, demuestra su ambición y su deseo de expandir sus horizontes más allá de Turquía. La elección de roles desafiantes y la búsqueda de proyectos que le permitan mostrar su versatilidad como actor son una clara señal de su determinación para superar las críticas y demostrar su talento. Además, ha utilizado su voz para denunciar las injusticias, para defender sus ideales y para luchar contra la discriminación y el odio. Se ha convertido en un defensor de los derechos humanos, en un embajador de la igualdad y en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que ven en él un modelo de rebeldía y de autenticidad. Su participación en causas sociales y su apoyo a organizaciones benéficas demuestran su compromiso con un mundo mejor y su deseo de utilizar su plataforma para hacer una diferencia positiva. Esta faceta de su personalidad, a menudo eclipsada por la controversia, revela un lado más profundo y humano del actor. Pero no todo ha sido fácil. Can Yaman ha reconocido que la presión mediática y las críticas constantes han afectado su salud mental y emocional. Ha confesado haber pasado por momentos de ansiedad, de depresión y de inseguridad. Sin embargo, ha sabido rodearse de personas que lo quieren y lo apoyan, ha buscado ayuda profesional cuando la ha necesitado y ha aprendido a gestionar sus emociones y a proteger su bienestar. Esta honestidad sobre sus luchas personales lo humaniza y lo hace aún más cercano a sus seguidores. Su apertura a hablar sobre la salud mental contribuye a romper el estigma que a menudo rodea a este tema y anima a otros a buscar ayuda cuando la necesitan. Y es precisamente esta fortaleza mental y emocional lo que lo ha convertido en un verdadero guerrero. Can Yaman ha demostrado que es capaz de superar cualquier obstáculo,
de enfrentarse a cualquier adversidad y de seguir adelante con la cabeza en alto. Ha demostrado que el odio y la envidia no pueden detenerlo, que su talento y su pasión son más fuertes que cualquier intento de sabotaje. Su resiliencia y su capacidad para recuperarse de los golpes son un testimonio de su carácter y su determinación para triunfar a pesar de las dificultades. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de esta historia? Creo que la historia de Can Yaman nos enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, nos enseña que el éxito no siempre es fácil y que el camino hacia la cima está lleno de obstáculos y de dificultades. Nos enseña que la envidia y el odio son sentimientos reales y poderosos que pueden afectar nuestra vida y nuestra carrera. Es importante estar conscientes de estos sentimientos y aprender a gestionarlos de manera constructiva, tanto en nosotros mismos como en los demás. En segundo lugar, nos enseña que es importante ser auténticos y fieles a nosotros mismos, que no debemos dejar que las opiniones de los demás nos definan ni nos impidan perseguir nuestros sueños. Nos enseña que la rebeldía y la inconformidad pueden ser virtudes y que no debemos tener miedo de desafiar las normas y las convenciones. La autenticidad y la autoexpresión son fundamentales para la felicidad y el éxito personal, y no debemos permitir que el miedo al juicio o la crítica nos impidan ser quienes realmente somos. Y en tercer lugar, nos enseña que la fortaleza mental y emocional es fundamental para superar las adversidades y para alcanzar el éxito. Nos enseña que es importante cuidar nuestra salud mental, buscar ayuda cuando la necesitamos y rodearnos de personas que nos quieren y nos apoyan. La salud mental es tan importante como la salud física, y debemos priorizar nuestro bienestar emocional y buscar el apoyo necesario para afrontar los desafíos de la vida. En definitiva, la historia de Can Yaman es una historia de superación, de resiliencia y de lucha contra la adversidad. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a perseguir nuestros sueños y a no dejarnos vencer por el odio y la envidia. Es una historia que nos recuerda que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza y que con valentía y determinación, podemos superar cualquier obstáculo. Y quizás lo más importante es una historia que nos invita a reflexionar sobre el poder destructivo de la envidia y el odio, y a cultivar la empatía, la compasión y el respeto hacia los demás. En resumen, hemos explorado la impactante confesión de Can Yaman sobre la existencia de personas que desean verlo fracasar. Analizamos los posibles motivos detrás de este sentimiento, desde la envidia y las críticas hasta las diferencias culturales y el papel de los medios. También examinamos cómo Can Yaman ha reaccionado ante esta situación, demostrando valentía, determinación y una inquebrantable fortaleza mental. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman tiene razón al sentir que hay gente que quiere verlo fracasar? ¿Qué consejo le darían? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.